vivía, y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver tu palabra. Nuevamente les agradecemos por acompañarnos en esta serie de estudios que tenemos y llevamos ya desde hace tiempo en cuanto al alcohol y la Biblia, el uso de vino fermentado en las Escrituras, desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hoy es el último video de esta serie y vamos a ver en cuanto a la abstinencia en el Nuevo Testamento. Si en el Nuevo Testamento nos habla de abstenernos de este tipo de bebidas, si realmente nos dice el Nuevo Testamento que nos abstengamos o nos habla de moderación. Como muchos lo entienden, ¿verdad? Muchos dicen que moderadamente está bien, un poquito no hace daño. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Bien, vamos a pasar a las diapositivas y vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. Hoy vamos a hablar de la abstinencia, no de la moderación, sino de abstenernos de este tipo de sustancias. Hay dos términos muy importantes en el Nuevo Testamento. Bueno, de hecho son tres, pero vamos a estudiar el día de hoy dos, que no quise hacer muy más largo ya esta explicación. Hay un tercer término, pero es más en referencia al autocontrol, al dominio propio, de poder decidir no tomar este tipo de bebidas. Pero vamos a enfocarnos en los dos que considero más importantes de entender, que es el sofrón, que denota una sobriedad mental, o sea que nuestra mente esté limpia, esté sobria, atenta, y nefalios, que es una sobriedad física o abstinencia de vino. Importancia de estos dos términos. En sus epístolas, Pablo y Pedro emplean estos dos términos, sofrón y nefalios, los cuales suelen traducirse como, en Reina Valera, como moderado o como sobrio. Reina Valera lo traduce como sobrio, sed sobrios, ¿verdad? Los dos términos no son sinónimos. No son sinónimos. Son muy parecidos en cuanto a lo que hacen referencia, pero no son sinónimos. ¿Por qué? Porque uno denota estar sobrio mentalmente, sofrón, ¿verdad? El primero, sofrón, y el segundo, nefalios, habla también de sobriedad, pero física en el sentido de abstenernos de vino. ¿Okay? Uno es sobriedad mental, el otro sobriedad física. Pues me suenan muy parecidos. Sí, de hecho están muy, muy juntitas, ¿verdad? Pero no son sinónimos. Seguimos. La abstinencia física la explica Leon Field. Dice, es la condición. Bueno, antes de ir ahí, la afinidad de estos dos términos a menudo se fusionan y se usan indistintamente. Esto sucede porque ambos términos describen la misma virtud, pero desde un punto de vista diferente. Ese es el detalle, ¿va? Se está hablando de la misma virtud, pero desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva mental, desde perspectiva física. Lo explica de esta manera: es la condición de la más clara sobriedad mental. O sea, la abstinencia física es la condición de la más clara sobriedad mental. Y la sobriedad mental es la característica de la más estricta abstinencia física. ¿Sí entendió o no entendió? La condición más clara de nuestra mente, cuando nuestra mente está más atenta, más limpia, ¿verdad? más en su condición que debe estar, es cuando nos abstenemos, ¿verdad?, físicamente de cosas como el alcohol. Y la sobriedad mental es la característica de la más estricta abstinencia. O sea, si queremos sobriedad física o sobriedad mental, ambas recaen en lo mismo. Debemos ser abstemios, abstenernos físicamente de ingerir esas bebidas. Así sucede que el término que significa sobriedad mental, dice, se usa metafóricamente para la abstinencia física y viceversa. Entonces no son sinónimos,
Pero es como lo explicamos hace un momento. Es que el problema no es el vino el fermentado, es la borrachera. Bueno, pero no llegas a la borrachera si no hay vino fermentado. ¿Me explico? O sea, van relacionadas. Entonces, la condición mental sobria y la sobriedad mental es la característica de la más estricta abstinencia física. O sea, si quieres estar mentalmente al 100, debes de estar también físicamente abstemio, ¿verdad? Totalmente. Así sucede el término que significa la sobriedad mental, se usa metafóricamente para la abstención física y viceversa. Entonces, una cosa va relacionada con la otra. Seguimos. ¿Dónde aparecen juntas estas dos palabras? Que aunque son muy parecidas, no son sinónimos. Por ejemplo, nefalios ocurre junto con sofrón, que son una sobriedad mental y la otra sobriedad física, pero para ser sobrio mentalmente tienes que abstenerse físicamente, entonces están relacionadas. Aparece en 1 Timoteo 3.2 y Tito 2.2. El primero para denotar una abstinencia física y el segundo, como nos abstuvimos físicamente de beber alcohol, pues nuestra mente está clara, está despejada. Entonces tenemos estamos sobrios mentalmente porque también estamos sobrios físicamente, porque no bebimos nada. 1 Timoteo 3.2 dice: pero es necesario que el obispo o el anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, nefalios, ¿ok? Prudente, sofrón. Uno es nefalios y el otro sofrón. Sobrio, prudente. Uno denota la abstinencia física y el segundo denota la sobriedad mental, ¿verdad? Sofrón, la mente. Cuando dice prudente está hablando de que estamos con nuestras facultades mentales no disminuidas por ninguna sustancia, las tenemos al 100. Entonces, sobrio hace referencia a abstenerse físicamente de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Para tener sobriedad física. Prudente nos lleva a una sobriedad mental. Entonces, ser sobrio, o no, pongámoslo en otras palabras, ser abstemio o no beber bebidas alcohólicas nos lleva a ser mentalmente todo el tiempo alerta. Es lo que está diciendo. Sed sobrios, prudente, nefalios, sofrón. Un anciano debe ser abstemio, no beber absolutamente nada de alcohol para que su mente esté también sobria todo el tiempo, en sus 5 sentidos. Ahora Tito 2.2 también lo pone en el mismo orden, muy parecido, solamente añade a la palabra serios en medio. Dice que los ancianos sean sobrios, nefalios. ¿Qué quiere decir esto? Abstemios, sobrios físicamente, serios, y lo dice prudentes, sofrón, que quiere decir que tengan sobriedad mental, no solamente sobriedad física, sino también sobriedad mental. Si tú no bebes alcohol, estás sobrio físicamente y estás sobrio mentalmente. Si tú bebes alcohol, no vas a estar sobrio físicamente y tampoco vas a estar sobrio mentalmente. ¿Ok? Porque una cosa te lleva a la otra. Debes de mantenerte físicamente abstemio para poder estar mentalmente sobrio. ¿Ok? Dicho esto, vamos a la primera. Vamos a estudiar la primera palabra, sofrón, ¿verdad? Que es sobriedad mental. Vamos a esta primera. Vamos a ver algunos pasajes donde aparece... Bueno, vamos al significado primero. El significado de sofrón. La palabra sofrón se compone de saos, que es seguro o sano, y frene, que es mente, o sea, una mente sana, una mente segura, una mente activa, ¿verdad? Despierta. Por lo tanto, literalmente significa, la palabra sofrón significa sano de mente. ¿Ok? Para estar sano de mente tienes que estar sano de cuerpo o abstemio de cuerpo. ¿Ok? La mayoría de los léxicos griegos coinciden en definir el grupo de palabras relacionadas con sofrón, o sea, toda la conjugación de sofrón, como una mente sana. O también lo traducen como estar en su sano juicio, o sano de intelecto,
o no trastornado, o de sano juicio, o cuerdo, estar sobrio, estar moderado o estar casto. ¿Ok? El término sofrón aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. 9 de estas veces que aparecen están en las epístolas de Pablo y Pedro. Bien. Pasajes donde aparece la palabra sofrón o sano de mente. Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios físicamente, ¿verdad? Que no beban alcohol, que sean serios, que sean prudentes, que sean sanos mentalmente, que su mente esté sobria, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Tito 2:12. Enseñando que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, sofrón, ¿verdad? Sanos de mente, con la mente despierta todo el tiempo. Vivamos sobrios, justo y piadosamente. ¿Cómo podemos vivir justo y piadosamente si no estamos sobrios de aquí, de la mente? Si nuestra mente la alteró el alcohol, no podemos vivir justa y piadosamente. Vamos a vivir con los deseos mundanos. Esta palabra nos está diciendo abstente del alcohol, porque el alcohol es el que te quita la sobriedad mental para que puedas vivir justa y piadosamente. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces se traduce como prudente, como sobrio, como cuerdo, sofrone, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, sobrio de mente. ¿Ok? Y entendemos por sobrio es alguien que no está bajo los efectos del alcohol. ¿Estás sobrio o estás borracho? Otros pasajes donde aparece. Y cómo se traduce de diferentes maneras. En estos vamos a ver que se traduce en su sano juicio. Marcos 5:15. Viene a Jesús y ven al que habían sido atormentado del demonio y que habían tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, en su sofrón, en su juicio, en su mente, ¿verdad? Con su mente ya no alterada por los demonios, sino con su mente despierta, atenta, funcionando correctamente, en su juicio cabal, sofrón. Segunda a los Corintios 5:13. Ahí lo traduce como cuerdos. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos sofrón, y si somos cuerdos, sanos mentalmente, es para vosotros. Si nos mantenemos sin embotar nuestra mente con bebidas alcohólicas, es para nosotros. 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. La palabra modestia es sofrón, sofrosune, que quiere decir sana de mente, que se vista con inteligencia, que se vista con cordura, con juicio cabal, entendiendo lo que se está poniendo, ¿verdad? No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces vemos cómo se traduce la palabra sofrón en Reina Valera como prudente, sobrio, cordura, en su juicio cabal, cuerdos, modestia, en referencia a la correcta función mental de una persona que está sobria en sus 5 sentidos, mentalmente. ¿Ok? Sofrón y sus palabras relacionadas nunca se separan de la idea de abstinencia física. O sea, sofrón va relacionada con abstinencia física, ¿verdad? Que proporciona la base para una mente sana. Los romanos lo expresaron con esta frase, quizás usted la haya escuchado. Mente sana, en cuerpo sano. Van relacionadas. No podemos decir que tenemos una mente sana y nuestro cuerpo le ingerimos bebidas intoxicantes, porque entonces nuestra mente también se va a intoxicar, no va a estar sana. Para que nuestra mente esté sana, nuestro cuerpo debe estar sano. Para que nuestra mente esté sobria, nuestro cuerpo debe estar sobrio. Van relacionadas, no se pueden separar. Si lo aplicamos al alcohol o al vino fermentado, pues tenemos esta misma explicación, ¿verdad? Si ponemos vino fermentado en nuestro cuerpo no va a estar sano, como ya lo vimos en los primeros videos, pero también nuestra mente no va a estar sana, va a estar dañada. Seguimos.
Vamos a referencias externas de esta palabra sofrón. ¿Cómo la usaban en la antigüedad los griegos? Porque recuerde que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Aristóteles, de 384 al 322 a.C., define sofrone como la virtud por la cual los hombres actúan con referencia a los placeres del cuerpo como manda la ley. En otras palabras, es estar en su sano juicio para poder cumplir los mandamientos de la ley a cabalidad. Eso significa sofrón, estar con sus 5 sentidos, estar en la mente, con una mente sana, despierta, atenta. Aristóteles en su Ética dice, absteniéndose de los placeres, nos hacemos sobrios, sofrones. ¿Ok? Si nos abstenemos de esos placeres del vino, nos hacemos sobrios, estamos todo el tiempo atentos, despiertos. Y de nuevo afirma, aquel que se abstiene del placer físico y en esto mismo se deleita, es sobrio. O sea, si nos abstenemos de esos placeres de la borrachera, la embriaguez, el alcohol, nos mantendremos sofrón, nos mantenemos sobrios. Mente sana en cuerpo sano. Mente y cuerpo, mente y cuerpo. Ok. En la obra judía conocida como los Testamentos de los 12 Patriarcas de aproximadamente el siglo I después de Cristo, el término sofrón se usa como una clara referencia a la abstinencia de vino. O sea, abstenerse de vino fermentado. Dice, pero si queréis vivir sobriamente, sofrone. Si queréis vivir sobriamente, sofrone. Si quieres vivir sofrone, no toquéis el vino en absoluto. ¿Quieres vivir sobrio? No toques el vino en absoluto. Para que no peques con palabras de ultraje y con peleas y con calumnias y transgresiones de los mandamientos de Dios y perezcáis antes de tiempo. ¿Quieres estar bien delante de Dios y no entrar en ultrajes, en peleas, en calumnias, en pecados ante Dios y que mueras antes de tiempo? Abstente, no toques el vino fermentado en lo absoluto. Mantente sofrosune. Mantente despierto, sobrio mentalmente. No toques el vino. No lo toques en absoluto. Esto de los judíos, ¿verdad? El filósofo judío Filón, alrededor del 20 a.C. al 50 después de Cristo, usa con frecuencia la palabra con el significado de abstención de los deseos sensuales en general, del vino en particular. Usa esta misma palabra. Ve al sofrosune como una persona, este mismo va, que está libre de la embriaguez del mundo. Esto se indica especialmente por su uso del opuesto de sofrosune, a saber, afrosune. O sea, si le ponen la A, en vez de dice afrosune, para describir una persona que, inflamada por el vino, ahoga toda su vida en una embriaguez incesante e interminable. Entonces, cuando Pablo y Pedro utilizan la palabra sofrosune, están haciendo referencia a una persona que se abstiene de tocar vino fermentado. No toques vino fermentado, mantente sobrio. Porque la palabra o lo opuesto a sofrosune describe a una persona totalmente embriagada. Entonces nos están diciendo, mantente sin tocar vino en la escritura cada vez que aparece esa palabra. Clemente de Alejandría, alrededor del 150 al 215 después de Cristo, por ejemplo, al discutir el estilo de vida de los jóvenes, dice, por lo tanto, admiro a los que han adoptado una vida austera y a los que les gusta el agua, la medicina de la templanza, ¿verdad? Templanza, sofrosunes. Y huye lo más lejos posible, usa agua y huye lo más lejos posible del vino, en referencia al vino fermentado. Rehuyéndolo o corriendo, alejándote de él, como lo harías si hubiera el peligro de un fuego. Así lo dice Clemente de Alejandría. Huye del vino fermentado, mantente sobrio, soprosunes, sin vino en tu vida. Toma agua y aléjate lo más posible del vino fermentado. Así como te alejarías del fuego rápidamente, así aléjate del vino fermentado. Este significado de sofrón y su grupo de palabras como abstinencia y castidad es, según Urisluk, un entendimiento generalizado.
Así se entendía la palabra, como una persona abstemia, no una persona moderada. No, la misma palabra, sofrón, hace referencia a una persona que se abstiene del vino, no una persona que toma con moderación. Y es lo que Pablo nos está diciendo y Pedro nos están diciendo en sus epístolas. Mantente sofrón, mantente alejado del vino, mantente sobrio, sin vino, ¿verdad? Que afecte tu mente. En las cartas de Pablo, vamos ahora sí a las cartas de Pablo. ¿Dónde aparece esta palabra en las cartas de Pablo? La amonestación de Pablo en las epístolas de Pablo y Pedro, varias advertencias a la sobriedad se relacionan explícitamente con la abstinencia física en referencia principalmente a la abstinencia de vino embriagante. 1 Timoteo 3, 2 al 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, nefalios, físicamente, prudente, sofrón, mentalmente sobrio, decoroso, hospedador, apto. El orden de los términos es instructivo. El obispo cristiano debe ser nefalión, debe ser abstinente, abstenerse totalmente de vino. Y estrictamente sobrio, de acuerdo, mentalmente, para que pueda ser sobrio mentalmente. Y luego la palabra en el versículo 3, no dado al vino para paroinos, quiere decir que ni siquiera remotamente esté cerca del vino. O sea, no solamente abstenerse del vino para mantenerse sobrio mentalmente, sino también en el versículo 3, no dado al vino, paroinos, alejarse del vino, no estar ni siquiera en lugares donde se vende o ingiere bebidas embriagantes. Ni siquiera estar cerca de ahí. A eso hace referencia. No dado al vino, paroinos, sobrio, nefalios, prudente, sofrón. Entonces, sobrio físicamente, sin ingerir bebidas intoxicantes, para mantener la mente clara, la mente sobria también, y alejarse, no estar cerca de lugares donde se utilizan bebidas embriagantes, paroinos. Las dos palabras aparecen en el mismo orden en Tito 2.2, aunque la palabra serio es colocada entre ellos. Que los ancianos sean sobrios, nefalios, no dados al vino, prudentes, sofrón, de claridad mental, no alterada por ninguna sustancia, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora, esta siguiente palabra que vamos a estudiar, la palabra nefalios o nefo, en los escritos de Pedro, la advertencia de Pedro es una conexión más clara entre la sobriedad mental y la abstinencia física, y esto se encuentra en 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, sofroneo, ¿verdad? Y velad, nefo. ¿Qué es nefo? Es la misma palabra que estábamos viendo al inicio. Son las mismas dos palabras, nada más en diferente conjugación, de nefalios, nefo. Sofrón, ya vimos que es estar mentalmente en nuestros 5 sentidos, con nuestra mente despierta. Y nefo quiere decir, según Weiss, fíjese lo que significa nefo. Dice, abstenerse de vino. Abstenerse de vino. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio mentalmente y abstente de vino, manteniéndote en oración. Abstente de vino. Cuida tu mente absteniéndote de vino para que puedas estar en oración. Para que puedas estar en un estado de alerta moral. Se traduce también como templanza, como ser sobrios, ser templados. Pero el significado, la traducción directa es abstenerse de vino. ¿Qué nos está diciendo Pedro? El fin de todas las cosas se acerca. El fin de las cosas creadas por Dios se acerca. ¿Qué tenemos que hacer? Sed sobrios, estar despiertos, sobrios mentalmente. ¿Pero qué más? Sobrios mentalmente. ¿Y cómo vamos a lograr esa sobriedad mental? Absteniéndonos de vino y permaneciendo en la oración. Absteniéndonos de vino. Y como el video anterior que vimos, ¿verdad? No embriagándonos con vino, en lo cual hay perdición y disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Llenos, llenos, llenos. Entonces vemos aquí que nefo, ¿verdad? O nefalios, viene de abstenerse de vino, no beber vino. Dígame si no es una restricción en el Nuevo Testamento.
El significado básico del verbo nefo, como lo reconocen la mayoría de las autoridades griegas, es estar sobrio, en contraposición a estar borracho. Por lo tanto, lo que Pedro en realidad está diciendo en 1 Pedro 4:7 es: manténganse mentalmente sobrios y físicamente absténganse, ¿verdad?, de bebidas embriagantes y permanezcan en oraciones. No es difícil ver la conexión entre la sobriedad mental y la abstinencia física y la vida de oración. Las personas que consumen bebidas embriagantes debilitan su agudeza mental, su mente ya no está sobria. Y en consecuencia, van a ignorar su vida de oración. O van a orar de una manera incorrecta o pedir por cosas equivocadas porque no están sobrios mentalmente ni físicamente. ¿Por qué? Porque bebieron vino fermentado. En conclusión de Sofrón, de esta primera palabra, algunas de las advertencias apostólicas a la sobriedad mental, expresadas a través de grupos de palabras, Sofrón está claramente conectada con la abstinencia física que determina la existencia y el ejercicio de la sobriedad mental. ¿Okay? Van relacionadas, sobriedad física con sobriedad mental. Para poder tener Sofrón en nuestra vida, tenemos que abstenernos físicamente. Ahora vamos a la siguiente palabra, que es la palabra nefo. ¿Verdad? Vimos Sofrón, ahora vamos nefo. Nefo es, como miramos ahorita en Vines, es abstenerse de vino, ¿verdad? Abstinencia de vino. Y ahí está otra vez, por si usted no puso atención, ahí está otra vez el Vines, en nefo. Abstenerse de vino. Así de sencillo, abstenerse de vino, vino intoxicante. El significado del verbo nefo, el adjetivo nefalios y el verbo nefo se usan en el Nuevo Testamento principalmente para denotar o para hacer referencia a abstención física, no beber físicamente vino alcoholizado. El adjetivo nefalios aparece solo 3 veces en las epístolas pastorales, lo traducen consistentemente como sobrio en 1 Timoteo 3:2, como ya vimos, 3:11, Tito 2:2, que también ya lo estudiamos. El verbo nefo aparece 6 veces y lo traducen 5 veces como sed sobrios. Mantente sin vino, mantente absteniéndote de vino, sed sobrios. En 1 Tesalonicenses 5:6, 5:8, 1 Pedro 1:13, 1 Pedro 4:7, 1 Pedro 5:8, 2 Timoteo 4:5. Ahí aparece el verbo nefo. ¿Ok? Vamos entonces a ver algunos de ellos. Algunos de ellos ya los estudiamos, así es que no vamos a ver todos. ¿Cómo se define nefo en los léxicos griegos y cómo se usa en la literatura griega? Vamos a ver esto en los diccionarios griegos y en la literatura. Diccionario Teológico del Nuevo Testamento afirma: el concepto que subyace al verbo nefo es estar sobrio, absteniéndose de vino. Y de todo el grupo de palabras es formalmente negativo, es lo opuesto a la embriaguez. O sea, sobrio, opuesto a la embriaguez. Tanto en el sentido literal de embriaguez con vino, como en el sentido figurado de estados de embriaguez atribuibles a otras causas. Entonces, cualquier causa que te quite, que te prohíba estar en tus 5 sentidos, va incluida ahí también. Seguimos. El filósofo judío Filón ilustra esta definición cuando dice: así también la sobriedad, nefein, y la embriaguez son opuestos. O sea, la sobriedad, nefein, abstenerse de vino totalmente. La embriaguez es ingerir vino, ¿verdad? Son opuestos. Hay unanimidad notable entre los léxicos griegos sobre el significado principal de este verbo. Por ejemplo, vamos a ver algunos eruditos en esto. Dice, ¿cómo lo define nefo? Para estar sobrio, no beber vino. Lionel Scott. También otro lo define como vivir con abstinencia, abstenerse de vino. Green, estar sobrio, no intoxicado. Robinson, ser sobrio, moderado, abstinente, especialmente con respecto al vino. Abbott Smith, para estar sobrio, abstenerse de vino. El significado del adjetivo nefalios, estos lexicógrafos definen el adjetivo nefalios en armonía con su interpretación del verbo. Por ejemplo, Lampe da como primer significado nefalios sin vino, o sea, sin vino. Esto es templado, sin vino. ¿Cómo se traduce el verbo nefo o la palabra nefo? Sin vino, o no dado al vino. ¿Ok? Otras fuentes. Clemente de Alejandría, patrística. ¿Quién dice? Por lo tanto, admiro a quienes han adoptado una bebida austera, nefalion potón, bebida abstemia. O sea, beben, pero cosas que no intoxican. Eso es
Nefalium potón. Vida, y que gusta del agua, medicina de la templanza, y huyen lo posible del vino, royéndolo como el peligro de un fuego. Entonces, aquellos que se mantienen abstemios son aquellos que están en templanza, aquellos que están con sus 5 sentidos todo el tiempo y huyen del vino lo más posible. Ezequiel, quien da como significado principal de nefalios no haber bebido. El tesauro de Estefanos dice que nefalios es el que se abstiene de vino, ¿verdad? Otro más dice, define nefalios como no retiene vino, ¿verdad? No está echándole vino al cuerpo. Él explica que originalmente la palabra se usaba para ofrenda sin vino, cuando llevaban una ofrenda a un dios pero sin vino, y posteriormente para la forma de vida sobria de las personas que llevan esta vida sobria, sin vino. No retienen vino, no tienen vino fermentado en sus vidas. Eso significa la palabra que estamos estudiando. Otras fuentes, en sus antigüedades de los judíos, Flavio Josefo escribe sobre los sacerdotes: aquellos que visten las vestiduras sacerdotales son sin mancha y eminentes por su pureza y sobriedad. La palabra sobriedad, nefalion, sin vino. Y no se les permite beber vino mientras lleven puestas las vestiduras. Y ya vimos que esto era, obviamente se tenían que mantener sobrios, no nada más en el servicio en el templo, sino en toda su vida. En otros videos ya lo estudiamos. De manera similar, en su guerra los judíos, Josefo dice de los sacerdotes, se abstenían, nefontes, ¿verdad?, principalmente de vino, por temor a que de lo contrario transgredieran alguna de las reglas de su ministerio. Por eso tenían que estar sobrios todo el tiempo. Filón explica en su De Specialibus Legibus que el sacerdote debe oficiar como nefalios, o sea, abstemio totalmente del vino, porque tiene que cumplir con las instrucciones de la ley y debe estar en condiciones de actuar como el último corte terrenal. En su tratado sobre la embriaguez, Filón habla de aquellos que se embriagan insaciablemente con vino. Dice, plena de liberación, de que estos hombres eliminen la sobriedad, nefalion, de su alma y elijan la locura en su lugar. Dice que es una locura elegir beber estas bebidas que nos quitan la sobriedad mental y la sobriedad física. Es una locura elegir esto, estar no sobrios en lugar de estar sobrios. ¿Qué más en cuanto a esta palabra? Implicación de los términos, o de los testimonios, perdón, de los testimonios. Implicación de estos testimonios. La inferencia natural y necesaria de la gran cantidad que hemos visto de testimonios, y hay más, ¿verdad?, citados anteriormente, es que Pedro y Pablo deben estar familiarizados con el significado principal del verbo nefo y su adjetivo nefalios, que es abstente de bebidas embriagantes. Porque todo el mundo lo usaba, ¿verdad?, antes de ellos, durante esa época y después de esa época lo usaban de la misma manera. Esta palabra nefalios lo usaban como absteniéndose, o el verbo nefo como absteniéndose de bebidas embriagantes. Lennon Scott definen nefo como estar sobrio, no beber vino, y dan una gran cantidad de referencias de apoyo. Entonces, nefo es no beber vino. Al no beber vino estamos sobrios. Y es lo que Pedro y Pablo nos están diciendo en sus epístolas. No beban vino. No beban vino. Así nos lo están diciendo con esta palabra. No nos están diciendo beban con moderación. No, no nos están diciendo eso. No beban vino. Es lo que están diciendo literalmente con esta palabra. Miremos entonces algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos más. 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, despiertos, atentos, ¿verdad? Esto es, absteniéndonos, nefomen, absténgase de vino intoxicante. Pues los que se duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, somos del día, seamos sobrios, nefomen, ¿verdad?, sobrios, limpios, absteniéndonos de vino intoxicante, habiéndonos vestido con la coraza de fe de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Este pasaje está exhortando Pablo a los tesalonicenses a ser sobrios. Sobrios. Nefomen, sin vino, sin beber vino intoxicante. ¿Cuál es el significado de nefomen en su contexto? No beber vino. Porque está haciendo una comparación, está haciendo un contraste. Los que se embriagan, de noche se embriagan. La embriaguez contra la sobriedad. O sea,
El beber vino contra la abstinencia. ¿Qué es lo que significa? Está haciendo este contraste entre beber y abstenerse. Porque nefomen es simplemente abstenerse de bebida intoxicante. Pablo exhorta a los tesalonicenses a estar mentalmente alerta o físicamente abstemios, o ambos, físicamente y abstemios. El contexto sugiere que incluye tanto la vigilancia mental, ¿verdad?, sobrio mentalmente, como la abstinencia física, porque la misma palabra indica abstenerse de bebida alcohólica. Mantente sobrio, porque los que se embriagan, de noche se embriagan. Nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día. No es lo mismo el día que la noche, es un contraste, es un opuesto. El día es uno, lo opuesto es la noche. La sobriedad o el ser sobrios, el nefomen, ¿verdad?, al abstenerse de vino es estar sobrio, o el no abstenerse de vino es estar ebrio, ¿verdad? Porque ellos se embriagan de noche. Hace ese contraste entre una cosa y la otra. Los contrastes en el pasaje: luz, oscuridad, día, noche. Ellos lo hacen de noche, nosotros somos del día. La luz, la oscuridad, estar despierto, ellos duermen. Estar sobrio, estar borracho. O sea, estar sin beber, ser abstemio, y beber, ser borracho. Puesto que Pablo contrasta los hijos del día que están sobrios con los de la noche que están borrachos, es evidente que en este contexto la exhortación es a estar sobrios. Significa no solamente mentalmente, sino también físicamente. En otras palabras, abstenernos de vino intoxicante, que es lo que en sí significa literalmente la palabra. Abstenernos de vino. En la Escritura, la vigilancia mental está estrechamente relacionada con la abstinencia física de bebidas embriagantes. Por ejemplo, el siervo fiel que no estuvo atento al regreso de su amo comenzó a comer y a beber y a emborracharse. Entonces, esta parábola de los dos siervos, un siervo que se mantuvo sobrio, abstemio, vigilante, con una claridad mental, ¿verdad?, todo el tiempo, sobrio mentalmente, sobrio físicamente, esperando la venida de su Señor. Pero hubo otro siervo, que es el siervo malo, Lucas 12:14, que él se puso a beber, a emborracharse. Él no fue abstemio, él bebió vino fermentado, y hubo consecuencias para él. Lucas 12:45, mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. ¿Por qué hizo todas estas cosas? Porque cuando alguien está embriagado, empieza a hacer cosas que no haría si estuviera en su sano juicio. Y vemos que hubo condenación para esta persona, a este siervo negligente, por emborracharse, por comer, por no ser abstemio, por beber vino intoxicante, que lo llevó a cometer este tipo de cosas indebidas delante de Dios. Otro pasaje, 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Ok? Sed sobrios, absténganse de vino intoxicante. La primera frase, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y luego sed sobrios, primero nos habla de algo mental y luego nos habla de abstenernos físicamente. Para poder tener el entendimiento ceñido, el entendimiento en el punto correcto, tenemos que abstenernos de vino intoxicante. Dice: y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Por qué debemos de abstenernos de vino y mantenernos todo el tiempo con el entendimiento al 100? Porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos mantenernos limpios de alcohol por el inminente regreso de Cristo. Por eso debemos permanecer en la abstinencia. Pedro incluye vigilancia mental. Ceñid vuestro entendimiento. Una sobriedad mental. Y luego la abstinencia física. Sed sobrios, nefos. Absténgase de vino. Y nefos, el significado es: no bebas vino intoxicante. Por lo tanto, la traducción correcta de este pasaje debería ser así, o más cercana. Por tanto, ceñid vuestras mentes, ¿verdad?, o manténgase sobrio mentalmente, siendo enteramente abstinentes de vino fermentado. Poned vuestra esperanza en la gracia que os llegará cuando Jesucristo sea manifestado. Estar esperando como el siervo fiel que esperaba a su Señor, sobrio en sus 5 sentidos. Sobrio mentalmente, sobrio físicamente, e hizo las cosas adecuadamente para esperar la venida de su Señor. No así el siervo negligente, que comenzó a hacer cosas indebidas porque se dio a la borrachera, a la embriaguez.
a beber vino intoxicante. Otro pasaje, 1 Pedro 5:8. Sed sobrios. Otra vez aparece la palabra nefomen. Absténgase de vino intoxicante. No tome vino. Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sabemos, por muchas experiencias, y como lo vimos en los primeros videos, la gran mayoría de los crímenes cometidos, el alcohol va involucrado en esos crímenes. La gran mayoría. Todas aquellas cosas que suceden, por ejemplo, en la organización de los testigos de Jehová, que el anciano violó a una señorita y la organización lo encubrió y luego después al tiempo salió a la luz, y todo este tipo de actitudes incorrectas que se llevan a cabo, la mayoría va involucrado el vino. Porque el vino inhibe, ¿verdad? Nos ayuda a hacer el mal. Como decían estos judíos, ¿verdad? Estos rabinos judíos, cuando el vino entre nosotros, Satanás toma control de nosotros. Las bebidas embriagantes disminuyen el poder de la conciencia y de la razón. Esto está comprobado. Basta con que usted vea a una persona alcoholizada y se dará cuenta de que esto es verdad. Debilitando a sí mismo las inhibiciones para hacer el mal. Una persona alcoholizada es más fácil que haga cosas que no harías en su sano juicio. El resultado final, pues es que el diablo es más capaz de devorar a tales personas. Imagínense, nada más pongámoslo en un sentido literal. Imaginémonos que estamos un grupo de cristianos, 5 cristianos, reunidos en medio de un lugar donde hay leones, fieras salvajes. Y de repente sale una fiera salvaje queriendo atrapar a alguno de nosotros. ¿Quién será más fácil de atrapar? ¿El hermano que está alcoholizado? ¿Verdad? Que se dice hermano, pero está alcoholizado. ¿O aquellos que se mantienen sobrios? ¿Quién tomará mejores decisiones para escapar de esta fiera? Pues creo que la respuesta es obvia. Los que son sobrios. El que está alcoholizado será una presa muy fácil de Satanás. Por eso 1 Pedro 5:8 dice que tenemos que mantenernos alejados del vino, velando, despiertos todo el tiempo, en una condición mental alerta. Porque cuando estamos en una condición de embriaguez o bajo los efectos del vino, somos presa fácil de Satanás. Vamos a hacer tontería y media, vamos a hacer cosas absurdas, cosas degradantes, cosas horribles que no haríamos si estuviéramos en nuestros 5 sentidos. Dicho esto, podríamos decir que una de las herramientas de Satanás es el vino fermentado para hacer que las personas hagan y fallen delante de Dios de una manera trágica, horrible. Seguimos. Vamos a la conclusión entonces. Conclusión. Resumiendo nuestro estudio de los 5 usos de nefo, 2 de Pablo y 3 de Pedro, ¿verdad? De estas citas que están ahí, podemos decir que todos muestran una sorprendente consistencia en la vigilancia mental, sobriedad mental, así como la abstinencia física. La abstinencia física nos lleva a sobriedad mental. Además, hemos encontrado que el significado principal de nefo significa como absténganse de bebidas embriagantes. Está respaldado en 1 Tesalonicenses por el paralelo contrastante entre los hijos del día que están sobrios y los hijos de la noche que están borrachos. Entendemos que es abstenerse. En 1 Pedro, el apoyo para el significado de abstinencia nefo proviene tanto de las alusiones a la parábola del siervo borracho de Lucas 12 como del contexto de 1 Pedro 4:7, donde el apóstol se refiere al estilo de vida pasado. O sea, la borrachera, vivíamos así antes, ya no debemos vivir así, ahora vivimos en la luz. También es significativo que las 5 advertencias a la abstinencia se dan en el contexto de la preparación, porque Cristo viene. Y es porque Cristo viene y no sabemos cuándo viene, que tenemos que estar alertas todo el tiempo, sobrios todo el tiempo. Debemos ser ese siervo prudente que estuvo sobrio todo el tiempo esperando a su Señor, y no un siervo imprudente, un siervo malo que se emborrachó. Seguimos en la conclusión. La razón por la cual la Biblia nos dice de esta abstinencia dada por Pedro y Pablo no es solo por fines medicinales o cuestiones médicas, que sí es muy importante también bíblicamente. Debemos de cuidar el templo, nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Pero no es solamente por eso. La Escritura recomienda una vida sana y santa, no solo por salud y no solo por el bienestar personal, sino principalmente por el deseo de que Dios habite en nosotros en esta vida.
Y no solamente tener comunión con Dios en esta vida, sino que podamos tener comunión con Dios en la vida venidera. No seamos como el siervo malo que vino a su Señor y lo halló ebrio. La preparación para vivir en la santa presencia de Cristo en su segunda venida requiere que aprendamos a vivir vidas limpias, vidas abstemias de este tipo de sustancias ahora, para estar con una sobriedad mental y una sobriedad física. Esta es la razón fundamental dada por Pablo en Tito para exhortar no solo a los obispos, sino también a los ancianos y ancianas, jóvenes y esclavos, a vivir una vida sobria, una vida santa, una vida piadosa, limpios de este tipo de sustancias, esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque va a venir Cristo y si nos halla ebrios, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Así es que hay que mantenernos sobrios. Gracias por habernos acompañado en esta serie de estudios. La Biblia en el Nuevo Testamento sí habla de abstenernos de bebidas embriagantes y nos dice la razón por la cual debemos abstenernos es para mantenernos mentalmente alertas todo el tiempo, no caer en pecado delante de Dios, no caer en las garras de Satanás y estar siempre preparados para ese día que el Señor venga en las nubes por su iglesia, por nosotros. Esa segunda venida de Cristo y no nos halle como el siervo malo y negligente, ¿verdad? Golpeando a sus consiervos, haciendo cosas indebidas, comiendo, bebiendo, emborrachándose, haciendo cosas que no debería estar haciendo. Sobrios y velad, porque Satanás anda alrededor buscando a quien devorar. Espero que esta serie de estudios que llevamos, que fue algo largo, le haya sido de utilidad. Usted haya podido llegar a una conclusión, usted pueda llegar a su propia conclusión, pueda examinar toda esta información y decir, tiene razón, necesito mantenerme sobrio, mantenerme haciendo la voluntad de Dios para el día que el Señor venga me halle bien delante de su presencia. O bien, si usted lo decide y dice, no me es suficiente, yo voy a seguir bebiendo alcohol, yo voy a seguir independientemente la información que me presente, independientemente todo lo que usted dijo, yo voy a seguir bebiendo cerveza, voy a seguir bebiendo alcohol, voy a seguir bebiendo vino, me voy a seguir emborrachando. Es su decisión. Es su decisión. Cada uno daremos cuentas a Dios por lo que hayamos hecho. Yo voy a dar cuentas a Dios por lo que yo hice o por lo que yo haga. Usted dará cuentas a Dios por lo que usted haga. Así es que a mí no me afecta si usted decide seguir embriagándose. Mientras yo cumpla con la voluntad de Dios, yo estoy bien delante de Dios. Si usted no quiere estar bien delante de Dios y no quiere cumplir con su voluntad, es su decisión. Dios a la fuerza no quiere a nadie, no lo va a forzar. Dios no va a bajar del cielo a quitarle la botella de la mano. Usted tiene que tomar una decisión. Porque al final de cuentas, es usted, y no yo, ni cualquier otra persona. Es usted mismo quien dará cuentas a Dios por lo que usted haya hecho mientras estaba en este cuerpo que Dios le prestó. Cualquiera que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Tome usted una decisión, sea honesto. Si es honesto con la palabra de Dios, entenderá que no autoriza la bebida alcohólica con moderación. No hay tal cosa. Al contrario, en el Nuevo Testamento encontramos la palabra nefo en relación a no vino, no tomes vino. Mantente sobrio mentalmente y físicamente. Bien, mis hermanos amigos, aquí nos quedamos. Próximamente iniciamos tema nuevo y estaremos tratando temas diversos. No había tenido tiempo para subir videos. Hoy tuve tiempito para grabar estos videos, así es que espero de que les sean de utilidad. Me despido por lo pronto. Gracias por habernos acompañado en esta serie de estudios y vamos a hacer un pequeño ejercicio en un video más que voy a grabar un poquito más adelante en cuanto a este tema. Testimonios en cuanto a testigos de Jehová que toman con moderación, pero de moderación no tienen nada. Terminan embriagados, terminan haciendo cosas indebidas delante de Dios por pensar que están tomando moderadamente. Si usted tiene comentarios en cuanto a esto, o historias que quiera que compartamos, envíelo al correo electrónico. Los testigos de Jehová, WT de Watchtower, ¿verdad? Los testigos de Jehová, WT @gmail.com. Okay. Los testigos de Jehová, WT @gmail.com.
y con todo gusto la compartimos aquí. Si usted es un ex testigo de Jehová o es un testigo de Jehová y ha visto que esto de la moderación es ilusorio, que las personas se embriagan, que las personas no es cierto que hay tal cosa como la moderación, compártalo con nosotros y lo compartiremos sin mencionar su nombre en el siguiente video que hemos de subir. Como esto de la moderación, no hay tal cosa como moderación. Bien, Dios me los bendiga, Jehová los bendiga, el Señor los bendiga y nos vemos en las próximas transmisiones. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra